Comienza en Es Radio, es la crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es plural. Es la crónica de Fernando Delgado. Muy buenas, comienza nuestra tertulia de hoy. Y hoy son hombres, no mujeres. Normalmente son las féminas las que están aquí con nosotros, tanto Jara como Gemma y Estrella. Y hoy tenemos a Ove Santo, de Podemos. Hola, buenas tardes. A Carlos Labrador, hola, del PSOE. Y a Luis Sánchez, de PP. Buenas tardes, Fernando. No te digo. Buenas y frías tardes, ¿eh? Un poquito, sobre todo para los que tenemos abundante pelo. Sí, sí. ¿Tú sabes cuándo empiezo yo a cortarme el pelo? Cuando mi mujer empieza a decirme, vas despeinado. Ese mismo día voy a la peluquería y digo, me dice mi mujer que estoy despeinado. Fuera. Yo cuando me afeito, empiezo por aquí y acabo por aquí. Bueno, Ove, tú que eres de Podemos, ¿qué más vais a pedir? Hombre. Porque por pedir no pasa nada, eso no... No, por pedir no pasa absolutamente nada. Pues estaba pensando, digo, a lo mejor le pedimos algo a los Reyes, pero a ver primero qué nos dicen y qué nos ofrecen en política. Es que eso es lo primero. En Podemos hay gente que cree en los Reyes y hay otros que no creen. No, yo en los Reyes no mucho, pero bueno, ahí andamos. Nosotros ahora mismo estamos esperando a ver si por fin nos sentamos ya a definir qué políticas hay, porque lo de los puestos al fin y al cabo solamente eran medidas de control, es decir, medidas que nosotros ponemos para pensar y defender los votos que hemos tenido, que son cerca de 5.200.000 votos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que eso nos tiene que dar un peso específico en las políticas que se vayan a diseñar, si hay al final un acuerdo con el Partido Socialista para gobernar, que tiene nada más que 300.000 votos más que nosotros, ¿no? En ese sentido es a lo que va todo el tema de pedir esos cargos, que bueno, es lo menos importante realmente. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que sé. Eso es lo menos importante. Dice que es menos importante, Carlos. ¿A ti qué te parece? Yo no voy a entrar tampoco mucho en las posiciones del resto de los partidos, y las peticiones son legítimas, como no puede ser de otra manera. Yo lo que creo que de una manera u otra hay que intentar impulsar ya un gobierno que ponga en marcha las políticas, las que en un determinado momento las fuerzas políticas, el resultado electoral de las pasadas elecciones de diciembre ha determinado, y que entre todos se tiene que intentar impulsar las necesidades de este país. Llámese a través de un acuerdo de gobierno, como plantea Ove, que parece que es la intención de Podemos, o podría ser de otra manera, con un gobierno en minoría y llegando a acuerdos puntuales para poner en marcha pues aquellas medidas o aquellos puntos de confluencia. Yo con respecto a eso, un poco la posición y la lentitud en la cual el partido Podemos ha llegado a las negociaciones, yo creo que fundamentalmente ha estado porque ellos establecieron una línea roja dentro de sus condiciones, de que, bueno, que como el Partido Socialista estaba hablando con Ciudadanos, que a ellos no les parecía bien que hablara con Ciudadanos. Son proyectos totalmente diferentes. Bueno, pero yo hay determinadas medidas, y de ahí el arranque de mi intervención, que hay determinadas medidas en las cuales se confluyen y posiblemente sean las primeras y las más necesarias poner en marcha. A partir de ahí se puede intentar llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas, porque yo creo que todos y cada uno de los partidos que se presentan a unas elecciones tienen sin duda alguna iniciativa, algún proyecto que es interesante, sin duda alguna, y que será bueno y beneficioso para el país. Bueno, Luis, nosotros, ¿el PP qué opina? Desde el Partido Popular, pues opinamos que es el momento del Partido Socialista. El rey le ordenó intentar formar un gobierno para todos los españoles, y estamos a la expectativa.
de que si es capaz de conseguir esa mayoría que necesita para ser presidente del gobierno, con lo que merecen los españoles, que es un gobierno estable, un gobierno que no dé vaivenes y un gobierno que cumpla los acuerdos que ya están firmados por los anteriores gobiernos de la nación, y estamos a la espera. Ahí ya tenemos una fecha, que es el día 2 y 3 de marzo, donde veremos, porque todavía es verdad que hemos visto el planteamiento que hace el grupo Podemos. Para el señor Pablo Iglesias ha presentado su proyecto de gobierno, pero no sabemos nada todavía del proyecto de gobierno del Partido Socialista. Estamos expectantes. Lo veremos el día 2 de marzo en esa intervención que tendrá que hacer el señor Pedro Sánchez para ver si consigue aglutinar los apoyos necesarios para ser presidente del gobierno. Yo creo que ahí estamos ahora en un impasse de negociación, pero desde el Partido Popular lo que sí pediríamos era que se sienten, presenten. Lo primero, queremos ver también cuál es el proyecto del Partido Socialista, que lo necesitamos. Yo, por la edad que tenéis, estabais en el vientre de la madre cuando se estaba haciendo la Constitución española, me imagino. Yo ya había salido, por poquito, pero había salido. ¿Qué edad tienes tú? 41. Había salido. Estaba en párvulo, estaba o en la teta de la madre. Estaba en la escuela, lo que entonces era la guardería, parvulitos, que se llamaba. La escuela de los cagones. Pero yo sí lo recuerdo. Recuerdo que estaba como periodista además en aquella época también. Y recuerdo el esfuerzo que hicieron unas fuerzas y otras para que España fuera España. Y me estoy refiriendo a un Santiago Carrillo, que creo que no haya mucha discusión, a Dolores Ibarruri, que no creo que haya en este sentido que poner ninguna pega, porque estuvieron durante casi 40 años exiliados y llegaron aquí y lo primero que dijeron, vamos a hacer una España, pero una España unida, fuerte, y se unieron todas las fuerzas. Uh-huh. Sin embargo, yo ahora mismo estoy viendo un desconcierto total y absoluto, perdonadme que lo diga, como la experiencia de un periodista que vivió aquella época, ¿eh? ¿Qué está pasando en este país? Porque yo creo, en mi opinión, yo soy de la generación del 84, o sea, ya nacimos y hemos vivido toda nuestra vida en democracia y lo tenemos como algo asimilado, ¿no? Que existe sí o sí. Y en esa época, por lo que hemos podido o he leído en muchos libros, hemos visionado en muchos documentales que se han realizado, se sentaron y se pusieron todos con un único objetivo, que era crear una democracia que se instaurara y que permitiera y que intentara contentar o intentara no masacrar a unos españoles contra otros, sino es lo que queremos realmente, vivir en convivencia. Y aquí lo que no se puede intentar ahora es poner líneas rojas y decir, pues yo no pacto con este partido, pues yo no quiero un referéndum de independencia en Cataluña, porque eso los españoles no lo entienden. Los españoles no lo entienden. Yo he oído algo que sinceramente a mí me pone contra las cuerdas, ¿eh? Yo iba a Pablo Iglesias, que puede haber varias naciones en la misma España. Santo cielo, eso es para temblar, ¿eh? Perdona que te lo diga. Pero vamos a ver. O sea, dividir España en varias naciones. Hay varias cosas con eso. Y es que hay que entender bien las cuestiones. Cuando en España en el 78, no es cuestión de torpeza ni no, sino que muchas veces hay que entender las cosas en su contexto. Cuando en España en la Constitución del 78 se habla de nacionalidades históricas, se habla de las nacionalidades históricas y de las autonomías que se les reconocen, están reconociendo lo mismo que dice Pablo Iglesias, pero de otra manera. La única cuestión aquí es saber si queremos ir hacia una propuesta que incluya a todos los españoles o no. Porque yo ya lo he dicho muchas veces, yo no quiero que Cataluña sea independiente ni toleraría desde mi punto de vista y desde mi participación que se fuera Cataluña independiente. Pero también hay que tener en cuenta... Vamos a propiciar un referéndum. Claro, pero es que hay una cuestión muy diferente, que es hay que dar una solución para la situación actual de Cataluña, donde un 48% de los catalanes han dicho que no quieren estar con España. ¿Por qué no quieren estar con España? Por el trato que han recibido, entre otras cosas, de los gobiernos que ha habido en España, que han hecho política contra Cataluña para reforzar su posición en España. Y por la educación que han recibido muchísimos estudiantes en las escuelas. Esa es otra parte, porque también los catalanes, los independentistas catalanes, la gente de Convergencia y Unión les ha interesado crear el enemigo exterior para que no se fijaran en los recortes que se han estado haciendo en Cataluña. Y eso durante la crisis ha sido una obviedad. Cataluña es la comunidad autónoma donde más se ha recortado, donde la crisis más se ha recrudecido y más la han pagado los ciudadanos. Y sin embargo, con la banderita, con el trapito que sacan allí para
para ponérselo delante a los catalanes, se han centrado más en el trapo que en ver la mala gestión que ha habido detrás. Y mala gestión de los propios catalanes. Claro, no, si yo no estoy hablando de los catalanes y españoles, que no nos olvidemos que son catalanes y españoles. O sea, aquí hay una cosa que no es lo otro. Yo sí defiendo el referéndum, que se pregunte, pero es que no lo defiendo yo solo. Es que el Partido Socialista además me ha traído varias citas del Partido Socialista hasta hace más bien poco, 2015, 21 de diciembre, que decían exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el Partido Socialista... Que había que hacer un referéndum. Miquel Iceta, por ejemplo, el referéndum se puede hacer ya. Si se quiere, solo hace falta que lo voten 2/3 de la Cámara. Parlamento de Cataluña en el 2012. O'Donnell Orzar también lo defendió. Pedro Sánchez, noviembre de 2014. Queremos afrontar la reforma constitucional y que vote el pueblo catalán. Y tenemos que dar también la opción a los demás. Pero, a ver, tú estás de acuerdo que Cataluña es de España, ¿no? Hombre. Luego el referéndum tenía que ser de España entera, ¿no? No, porque hay aquí una cuestión diferente. No en toda España se quiere separar. Es decir, no podemos tener... Es como un matrimonio. Si hay dos personas que no se quieren, habrá que buscar una solución, habrá que mediar, habrá que buscar que se den cariño y que se respeten. Y eso es algo que hasta ahora no se ha hecho. Y si además, no había matrimonio ninguno, ¿eh? Pero es que, España hombre, no había matrimonio. ¿Cómo que no? Espera un momento. Podemos irnos a historia. Parte de España y punto. Pero es que eso no siempre ha sido así. Pero eso no ha sido siempre así. No, por eso se reconoce en nuestra Constitución las nacionalidades históricas. ¿Por qué? Porque cuando llegan los Reyes Católicos a España y más anteriormente, si nos retrasamos a lo que es la zona de Aragón, la corona de Aragón, y se van unificando los distintos reinos que componen España, y además soy historiador, te lo puedo explicar bastante bien. Pero que Cataluña jamás, el reino de Aragón sí, pero Cataluña nunca. Pero es que Cataluña formaba parte de las Cortes de Aragón. Pues fíjate tú. Y hasta 1713, las Cortes de Aragón tienen una serie de derechos y de leyes que se respetan. En 1713, con la llegada de Felipe V, todos esos derechos se abolen. Y todo esto, de todas maneras, no tendría ninguna importancia. No tenía porque a los vascos le pasó lo mismo en 1833. No tendría ninguna importancia si se hubiera tenido la mano izquierda suficiente para reconocer que hay una diversidad tanto de lengua, de características y de sentimientos en España. Yo creo que eso está reconocido en la Constitución. Pero es que eso no se ha respetado. Una cosa es reconocerlo y otra es respetarlo. Cuando se ha hablado mal de los catalanes y se ha intentado enfrentar a España con los catalanes por algo. Escuchando que los dirigentes catalanes insulten al resto de los españoles diciendo que España nos roba. Pero esa es la otra parte. Se ha dado cuenta de que lo que le robaban a los catalanes esa es la otra parte. Es decir, aquí no hay, el problema no surge de una sola parte, no viene de un solo punto, vienen de dos puntos. Y son dos bloques que han buscado el enfrentamiento. Y los que no queremos el enfrentamiento estamos en medio. Y nos va a afectar a todos los españoles, porque van a afectarle a los catalanes y a nosotros. Que no son dos bloques, que ahí se tiene que decidir. Y ahí la unidad del Estado español, que se votó en la Constitución del 78, se votó en todo el territorio nacional. Pues si hay que ir, alguien se quiere ir del territorio nacional, lo tendremos que decidir entre todos los españoles. Luis, curiosamente, la Constitución española, donde más votos a favor hubo, fue en Cataluña. Claro. De todas las maneras. Porque se reconocían las nacionalidades históricas, que eso es algo que cuando llegó el café para todos se quitó de en medio y se quitó esa idiosincrasia que ellos querían que se les reconociera como nacionalidades históricas, que reconociera la Constitución. Y ahí empiezan parte de los problemas. Si es que hay que también tener pero eso sí está, eso la Constitución lo queda perfectamente claro, lo que han sido las comunidades históricas, claro. Sin duda alguna. Pero yo coincido, es decir, referéndum, sí, pero un referéndum entre todos y todas. No puede ser que los catalanes decidan solamente qué hacer ellos con su territorio. Un referéndum entre todos y todas. O sea, ¿por qué no un referéndum? Claramente. Porque es que además es como que no queréis tampoco plantearos la reforma de la Constitución en profundidad. Porque habría que tocar muchos temas que a lo mejor no interesan. Pero no que no interese. Si la Constitución se abre. Sí, y, claro. Y se le hace una renovación, que hay algunos artículos que hay que modificarlo. Claro que sí. Yo en ningún momento mi partido ha puesto de manifiesto que no está por la labor de que la Constitución se reforme. Claramente estamos hablando de una ley que ya tiene una serie de años, que sirvió inicialmente para consolidar una democracia y que, como cualquier legislación, claramente precisa de una revisión, una actualización sobre determinados aspectos o de una manera generalizada. Ahí nosotros yo creo que ahí tenemos poca capacidad ahora mismo de sembrar unas bases, pero creo que los partidos y los ciudadanos nos lo están pidiendo, de que determinados aspectos de la Constitución nos pongamos de acuerdo e intentemos modificarlo. Con respecto a la posibilidad, yo creo que sí, diálogo siempre.
Diálogo siempre hay en los parlamentos. Siempre hay diálogo en los parlamentos. Cuando no se recibe por parte del presidente en funciones al nuevo presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña y los gestos que hay son de ruptura. No, es pero que eso dígame, tenemos que eso entender es que eso incierto, no se no puede ha hacer. pedido ni siquiera Es cuestión reunirse con Pero el es que presidente del gobierno de ¿cuándo se ha España porque pedido? dice que está esperando a que haya un nuevo presidente porque el presidente que está ahora mismo gobernando España en funciones no le interesa. Ellos dicen que mandaron un correo para tal y que Eso luego es se les incierto. pidió que Eso era fueran para por un... eso era para el presidente, para la presidenta del Parlamento catalán. Sí, sí. Para decir el resultado del nuevo nombramiento. Y le pusieron que el trámite era otro trámite, que había que seguir Pero ese el trámite era otro solamente para ellos, porque para otros sitios no. De todas maneras, a lo que voy con esto si es eso que fue a el la Casa hacer Real. o fomentar que se sientan excluidos de la vida normativa Pero si y lo has normal dicho de tú, España. es por su interés, que lo han Claro que es por su orquestado interés, pero ellos. si encima se lo ponemos fácil nosotros. No, hombre, lo que no vamos a estar siempre cediendo. Esto, cuando vino la primera vez el señor Mas a reunirse con el presidente del gobierno, el señor Mariano Rajoy, si le afecta el pacto fiscal, no hay problema, se llevan otros 5.000 millones y aquí, paz y después gloria. Y no hay ningún tipo de problema, ¿pero por qué? Porque los más beneficiados y los más preocupantes, los más desfavorecidos hubiésemos sido los extremeños, que somos los que desgraciadamente menos capacidad recaudatoria tenemos en el tema de impuestos y no podemos sostenernos nuestro sistema social y nuestro sistema de vida en nuestra comunidad autónoma si no nos ayudan este gran famoso sistema de la solidaridad, que desgraciadamente hay alguien que se lo quiere cargar porque no le interesa. Pero eso siempre ha estado desde el principio del establecimiento del sistema de las autonomías. El problema de la financiación autonómica y de la solidaridad interterritorial siempre ha sido uno de los problemas recurrentes de todo. Pero yo es que creo que lo del concierto es accesorio. Es decir, accesorio entre comillas, porque es importante, obviamente. Ellos consideran que España les está robando, entre comillas, lo cual es una mentira, porque habría que ver, y eso es lo que siempre he dicho, ¿no? Habría que ver todas las inversiones que se quitaron de Andalucía, de Extremadura, durante el siglo XIX y siglo XX para llevarlas a Cataluña, al País Vasco y a Galicia, ¿no? Que eso es otra de las cuestiones que está ahí por ver todavía. Es la deuda histórica que no tenemos. Me pone malo es la falta de respeto que se está teniendo en este país, en muchos sitios. En Cataluña máximo. Cuando el otro día en la presentación de un libro y hace un soneto o un verso sobre el Padre Nuestro, que fue horroroso. Fernando, hay gente que La Ada Colau habla de la libertad de expresión. Sí, pero eso es igual que ¿Tú te puedes imaginar o ver que ese Padre Nuestro hubiera dedicado en Cataluña a la Virgen de Montserrat, a la patrona de Cataluña? No le quedan pelos en la cabeza y en otros sitios para correr a esa señora. Vamos a ver, hay gente que no entiende lo que es el respeto. Simplemente el respeto a las demás creencias. Yo respeto a los de Podemos. Yo espero que el mismo Podemos me respete a mí. Y yo creo en vosotros. Vosotros decís, yo quiero una independencia. Perfecto. Es que yo no quiero independencia. Pero digo que perfecto, es una petición que está dentro de lo que es la legalidad y de lo que queremos, además, interior. Es decir, perfecto. Pero ¿qué necesidad hay de ofender a los demás? Necesidad ninguna. Y yo siempre he pensado que esas faltas de respeto no tienen cabida en la vida pública. Otra cosa es que tú lo escribas, lo tengas escrito, lo pongas. Estoy hablando de Montserrat. Pero si es el Padre Nuestro, se lo dedica a la... Ya está corriendo la señora. Eso es una diferencia entre lo que, por ejemplo, personalmente... Vamos a tener que decir... Pero, hombre, vamos a tener la necesidad de decir... Coño, vamos a tener que hacernos tan racistas como los islámicos para que a ver si nos respetan. No, hombre, ahí se decía siempre yo que creo el cristiano que pone la otra mejilla y se pone. Pero que es verdad que en un día hay que decir, sí, basta pero ya. Es que no la otra mejilla. Te dan en una, en la otra, y después te pegan un caponazo. Hombre, no. De todas las maneras, yo creo que que el ciudadano, que es el que finalmente decide dentro de 4 años, pues ese tipo de cuestiones las puede medir en un determinado momento, ser crítico con esa posición, y el día de mañana, pues cuando tienen la posibilidad democráticamente de decidir, pues puede decidir si ha sido un insulto, si ha sido pues un desliz, o si es intencionado, o si no es intencionado y demás. Yo creo que cada 4 años los ciudadanos deciden. En un determinado momento los ciudadanos, en este caso hablando de la alcaldesa de Barcelona, decidieron
que tenía que ser la persona que los representara y demás. Pero dentro de 4 años, a no ser que haya cualquier tipo de cambio, volverán otra vez a decidir. Donde tendrán... Eso no implica, eso no implica a que la alcaldesa de Barcelona si lo ha dicho, me insulte a mi religión o me insulte. Que comparto plenamente, Fernando, que comparto plenamente, pero yo creo que a nivel político, a nivel de las instituciones, tendrán que hacer la crítica que tengan que hacer en este caso a un acto, a una actividad concreta que se llevó a cabo. Pero, insisto... Yo no la veo adecuada, Fernando. Insisto, te lo digo bien claro. yo tampoco la veo adecuada. Yo creo que es una salida de toro, que no respeta en este caso pues una sensibilidad, una ideología concreta. Pero, insisto, los ciudadanos de Barcelona decidieron que en un determinado momento fuera su representante institucional, ella, es legítimo. Lo que está haciendo... Estoy hablando de Ada Colau como alcaldesa. No, que donde quiero llegar, Fernando, es que dentro de 4 años, pues los ciudadanos decidirán, ¿vale?, si las medidas, actuaciones, salidas de tono que ha tenido han sido correctas o no correctas, porque en eso es en lo que nos basamos en la democracia, que los ciudadanos de Barcelona en este caso tendrán que decidir si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. En este aspecto, en mi punto de vista, creo que se han equivocado. Pero bueno, ella es la que toma en ese momento la decisión de impulsar esa actividad y de luego incluso reforzarla. A la Virgen de Montserrat es incapaz de hacérselo. Efectivamente, posiblemente no llegara, pero ella además ha tenido, digamos, la valentía incluso, llamémoslo así, de reforzar lo que allí ocurrió. En vez de ser crítica o intentar echar balones fuera, no, lo reforzó. Pero insisto, los ciudadanos la han puesto y los ciudadanos son los que nos ponen y los que nos quitan a los políticos. Lo que se ve claramente que puede ver, y yo lo veo, y no solamente en Barcelona, es una doble vara de medir. O sea, cuando el grupo político Podemos estaba en la oposición, no estaba en ningún órgano de gobierno, permitía todas esas acciones. Ahí está el concejal de Madrid, que ha sufrido un escrache y dice que eso es fascismo contra él. No, libertad de expresión. ¿Qué es lo que decía él hace menos hay de dos un diferencias año? con eso, Luis. La primera es expresión. que ha habido una agresión al concejal. Es que no es lo mismo que yo esté diciéndote lo que sea. Sí, las ha habido. Hay que ver las empujones, imágenes, patadas. Y fuera parte de eso... ver las imágenes que le hacían a Cristina Cifuentes. Que insultos había, No, sí, de acuerdo. Y si no pero patadas y demás... Si no se mete en un restaurante, hubiese sufrido una agresión. Eso lo dices tú, pero no se produjo. La agresión aquí sí se ha producido. Estamos hablando de que es un hecho diferenciado. Y hay una diferencia por eso. Insultos continuos en la puerta de tu casa, con tu hijo delante, eso es una agresión también. Ah, claro. No. Agresión es quedarte sin una casa y dejarte en la calle viviendo. Es que son cosas diferentes. ¿Qué tiene que ver ahora eso? ¿Ves? Porque es que va una cosa relacionada con la otra. Por eso se hacía. ¿Cómo que se hacía? Porque se hacía exactamente... El concejal que era el que hacía los scratches a Cristina Cifuentes. ¿Quién fue que envió las viviendas de la Sareb que tiene ahora los fondos buitres en Madrid? Fueron concejales, ¿no? Del Partido Popular los que apoyaron ese tipo de medidas. O es que quizás fue alguien que pasaba por allí por ciencia infusa y es que esta gente no sabía nada. No, esta gente fueron partícipes de que se vendieran viviendas de protección oficial que pertenecían al Ayuntamiento de Madrid, se vendieran a unos fondos buitres que después se han dedicado a desalojar a los inquilinos que allí vivían, pidiendo alquileres muy altos. Luego tú tienes una responsabilidad política que tienes que asumir. Y cuando la ciudadanía te dice algo... O ve, Carlos y Luis, que tenemos que hacer una pausita y seguimos. Esto está bien. De vez en cuando los machos también despuntan. Seguimos en nuestra tertulia de hoy con Obed Santo, Carlos Labrador y Luis Sánchez. PSOE, PSOE, Podemos y PP. Una quinielita para el día 2. ¿Quién empieza con la quiniela? El día 2, el día 3... El día 2 acierto yo. De 2 a 3. Bueno, de 2 a 3. El 3 no hay nada. Un lince. El día 2 no hay pero el 2, más o menos, a ver, estarás de acuerdo conmigo en que ya más o menos se sabe por dónde van a ir los tiros, ¿no?
Hombre, yo espero que para la fecha del día 2 ya por lo menos se hayan podido acercar Claro. posturas, se haya negociado, se haya hablado claramente sobre políticas y cuestiones a hablar y se puede haber determinado si vamos a tener gobierno de cambio en España o no. O sea, eso es lo que yo espero. Pero eso es un Oye, que esperar. lo mismo es el cambio del PSOE con Ciudadanos que con el PP, que con Podemos, ¿eh? También es cambio, nadie ¿eh? ha dicho que no, ¿eh? Lo digo, a ver, Yo porque he es que dicho me que da se haya la sensación- determinado un gobierno. Si al final lo que nos interesa a los españoles es que no haya nuevas elecciones, yo creo que sería un fracaso de la democracia y de la política parlamentaria el que no consiguiéramos obtener un gobierno en una situación como la que hay, porque además es algo muy habitual en Europa, que no creamos que es que en Europa se gobierna por mayoría absoluta. Los alemanes están en una coalición que ahora mismo es un tripartito, creo recordar que No, estaban ahora dos solo, la anterior. la anterior es que no lo tengo muy claro si ahora mismo los socialistas alemanes están con Merkel y Merkel. con la CDU, que creo recordar que era el otro partido que estaba. La CDU es la de Merkel y está pactando con los Están socialdemócratas. con los liberales y los socialdemócratas. Era por lo menos como estaban en la anterior legislatura. En esta no sé si están los liberales también con ellos o no. No, porque se quedó Merkel a solamente 6 diputados de la mayoría absoluta y pactó las medidas Solamente con el Partido Socialista Alemán. Sí, sí, pero que además es algo muy Socialista, habitual el Carlos, tema de los... hazme tu quiniela, que estás ahí muy calladito A ver, tú. yo creo Acércate que, al micrófono porque yo entonces- creo que el día 3, que es la primera votación de investidura, no habrá mayoría absoluta. No habrá mayoría absoluta porque eso conlleva de que 176 diputados tengan que votar, tengan que dar el sí. Con lo cual, a mí las quinielas no me llegan. No me llegan porque tendría que ser que tanto Ciudadanos como Podemos votaran que sí, o que fueran Podemos con alguna de las confluencias Pero y alguna de cosa- la Izquierda Unida. Claro, y, si por ejemplo PSOE Ciudadanos y se abstiene el PP, ya sí, ¿no? No, no. en la Hay que tener mayoría absoluta primero. El día En la 3, primera el mayoría día 3 absoluta. tiene que haber una mayoría absoluta. Sí. Otra cosa será el sábado, hombre, el no hay sábado mayoría día absoluta. 5, el sábado Continuamos. día 5, ¿Y qué pasa? donde valdría una mayoría simple. Y ahí yo creo que ya los números pudieran ser más fáciles de llegar a ellos. ¿Cuáles son es esos decir, números más fáciles? pues que haya más votos a favor Así es que que votos no. en contra. Eso es lo que Con lo se cual llama mayoría simple. las abstenciones sí caben. Y podría ser que alguno de los dos partidos, en este caso o Podemos o Ciudadanos, ¿vale?, votaran que sí y el otro tuviera una abstención. Con lo cual sí se podría llegar a los números para una investidura. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que todavía hasta esa fecha, hasta el día 2, habrá muchas reuniones, habrá intentos de acuerdo, habrá flexibilidad por uno, habrá flexibilidad por otro, Pues te habrá parece mucha muy claro, ¿eh? estrategia. Hay una, mucha cosa, estrategia, hay una cosa muy pero- clara que a mí me parece muy bien. ¿Cómo? Lo mismo que no admito que se metan con mi religión y con ciertas cosas, porque entre otras cosas quiero que me respeten. Yo lo que está haciendo Pablo Iglesias, chapó, ¿eh? Está diciendo, por lo menos está diciendo, yo quiero esto y esto. Es el único partido que está diciendo qué es lo que quiere. Se podrá equivocar o no, pero lo está diciendo. Hombre, hay que tener en cuenta con eso una cuestión, y es que nosotros tenemos muy claro qué queremos cambiar en España. Pero eso son garantías, es decir, yo sigo insistiendo en el que el hecho de pedir cargos, más bien es pedir garantías de ciertas políticas de cambio. Y bueno, eso se puede luego negociar, se podrá ver, yo creo que los cargos no son inamovibles, pero se tiene que tener en cuenta una cuestión que es la proporcionalidad. Es decir, no es lo mismo cuando ha habido otros gobiernos anteriormente en España en los que las proporciones eran a lo mejor de 140, 150 diputados por uno y 20, 30 por otro, que prácticamente un peso en votos prácticamente igual, ¿no? Y un peso en diputados muy similar. Sí, cuando En nada, ese por tipo de ejemplo, cosas no lo sería... tenía. Se Yo fue creo- con Convergencia y Unión. Que- Convergencia y Unión eran dijo 6 que o sí 7. y se llevó lo que no están los escritos para Cataluña, claro. Pero no se llevó en el gobierno propiamente dicho, no tuvo un peso específico, pero es que era una Sí, situación sí, la diferente. tenía, sí, lo Estamos tenía, hablando, sí, pero no en los ministerios. Yo creo un poco por lo que comentaba Luis al principio, el encargo del rey en este caso es a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el que tiene que llevar la voz cantante y creo que tiene que ser él y no Eso es mediante imposiciones o mediante presiones o mediante peticiones. Las peticiones legítimas, no puede ser de otra manera, pero que yo creo que tenían que ir en el sentido inverso, es decir, que en este caso quien tiene que concretar un proyecto de gobierno, intentar buscar aliados es Pedro Sánchez. Y de él es el del que tenían que partir, digamos, esa
esas propuestas o esas cuestiones de las cuales habla Obed, que ha lanzado Pablo Iglesias, porque yo, por ejemplo, se está hablando con Ciudadanos o con algunas otras fuerzas, con el PNV, y en ningún momento nadie le ha puesto sobre la mesa a Pedro Sánchez: yo quiero tener esta vicepresidencia, yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro. Y también es legítimo que lo hubieran hecho. Entiendo que le dan la potestad a quien el jefe del Estado le ha dado, ha decidido que conforme ese gobierno, y tenían que ser de él de quienes emanaran esas cuestiones. Y por otra parte, no es cierto que Pedro Sánchez, el Partido Socialista, no haya puesto sobre la mesa una batería de medidas en las cuales hay coincidencias, las más sociales con las de Podemos. Hay muchas coincidencias de lo que era el programa electoral del Partido Socialista con Podemos, y las económicas coinciden también con la parte de Ciudadanos. Y yo creo que son propuestas que unen. Y yo creo que son propuestas que pueden ir perfectamente en un paquete general para sacarlas adelante. ¿Por qué no la negativa de todas las fuerzas políticas, en este caso de apoyar, que si ya se vio claramente, la candidatura de Mariano Rajoy? Yo creo que hay que reconocerlo, que o están todos muy equivocados, o es que el PP ha hecho algo mal en estos 4 años. Como 4 años atrás, Rodríguez Zapatero también hizo cosas mal y los ciudadanos le castigaron, y el resto de los partidos políticos no quisieron. Ya hemos hablado bastante. Sí, bueno. Entonces, vamos a nuestra tierra, a Extremadura. Presupuesto. Bueno, pues ¿Cómo está la cosa? Si me permitís, voy a enlazar con algo que ha dicho él. Es decir, él ha dicho que se han intentado hacer propuestas para contentar, por un lado, a la derecha. ¿Te refieres ya a los presupuestos también? Sí, me estoy refiriendo a los presupuestos, porque además son las dos cuestiones, vienen hasta cierto punto a englobar una mentalidad que yo creo que, en mi opinión, es equivocada. Es decir, hay que definirse. Cuando uno se define, tiene que tomar postura o hacia un lado o hacia otro. No se puede contentar a la derecha y a la izquierda a la vez. Vamos a ser claros en ese sentido. Todavía no hemos leído los presupuestos. Yo no los he podido leer porque cuando veníamos hacia acá estaba la consejera presentando los presupuestos y desgranando un poco cómo iban a ser las propuestas que llevan, ¿no? Pero si se parece mucho a lo que nos presentaron en la última opción que nosotros vimos por parte del Partido Socialista, con un incremento de 82 millones y con una serie de partidas y tal que no acababan de cuajar con lo que nosotros entendemos que tienen que ser unos presupuestos sociales, pues obviamente, aunque los escenarios están muy abiertos a la espera de analizar ese documento, no descartamos nada. O sea, en este caso hay que ser muy claro también, ¿no? Y en ese sentido, en política nacional, pues lo he enlazado por lo mismo, porque no se puede contestar en un sitio o otro. Bueno, simplemente, por concretar la palabra contentar, el PSOE no quiere contentar a Ciudadanos y a Podemos. El PSOE está trabajando y ha puesto sobre la mesa lo que eran sus medidas electorales, su programa electoral, en la cual hay medidas económicas y medidas sociales. Entonces lo que nosotros intentamos demostrar es que todo cabe, es decir, es que cabe apoyos. Y yo creo que son medidas que incluso hasta el Partido Popular en un determinado momento legislativamente las apoyaría. Gran parte de ellas, porque prácticamente son medidas que han salido y han emanado. Todo lo que se ha integrado en los programas electorales de los partidos políticos han emanado de la ciudadanía. Yo creo que por primera vez, y quizás ahí ha sido un error histórico de los partidos políticos que siempre han estado, el Partido Socialista y el Partido Popular, de que por fin se ha dado cuenta, o nos hemos dado cuenta, de que hay que tener más en cuenta lo que la ciudadanía diga. Y hay que hacerles opinar, y hay que construir desde la base. Y yo creo que hasta ahí, digamos que esa forma de no entender la política hasta estos momentos, yo creo que nos ha hecho cambiar un poco la visión nuestra de futuro. Es una de esto. Y con respecto, termino la parte extremeña. De ella no nos salimos. Los presupuestos. Dice Obed que no le gustan los presupuestos de lo que ya se ha estado viendo, ese incremento de los 82 millones de euros. Obed, si no son unos presupuestos sociales que vosotros demandáis, unos presupuestos que de cada 10 euros, 6,5 euros están destinados a políticas sociales, ¿qué parlamento autonómico hay ahora mismo? Y te puedes poner a estrujar presupuesto a presupuesto, ¿qué parlamento autonómico dedica
De cada 10 euros de gasto público a políticas sociales, 6,5 euros. Yo creo que son sociales. Que nos gusten más, que nos gusten menos, podemos coincidir en un sentido u en otro, pero impulsa un montón de políticas sociales, de sanidad, de educación, de dependencia, enfocadas no solamente a peticiones expuestas en este caso por un grupo, sino expuestas de iniciativas que emanan de nuestro programa electoral, donde lo social, las familias y las personas era lo que nos vertebraba y lo que nos impulsaba en este programa electoral, que coincidió mayoritariamente no, pero con un apoyo bastante considerable de las extremeñas y los extremeños. Pepe, ¿qué dice? Mira, la posición nuestra es expectante. Yo, como ha dicho anteriormente Obed, no hemos tenido la ocasión de verlo, porque cuando nos hemos llegado aquí a la tertulia los estaban presentando en ese momento, pero sí quiero quedar una cosa clara, que la responsabilidad de los presupuestos de la comunidad autónoma es del Partido Socialista Obrero Español y del presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara, que es el que tiene que hacer los presupuestos, es el que tiene que intentar acordar y es el que tiene la capacidad de dialogar con los demás grupos políticos. Si no llega a un acuerdo, como el compañero Carlos lo ha dicho aquí ahora mismo, tuvo 30 diputados. Tiene que hacer, pero no le valen con esos 30 diputados para sacar un presupuesto único basándose en el programa electoral del Partido Socialista. Necesita el apoyo de otro grupo. Tenemos 3 grupos en la Cámara, pero solamente necesita el apoyo, quiere un apoyo de uno o de los dos, Partido Popular y Podemos. Tiene que llegar a consenso. Si no, la falta de consenso es del presidente de la Junta, porque aquí ha habido la legislatura pasada un gobierno también en minoría que aprobó un presupuesto en minoría y luego los otros 3 siguientes los sacó por mayoría absoluta. Es la diferencia de hablar y llegar a entendimiento. Porque tú puedes hablar, puedes estudiar, puedes llegar a muchos estudios, puedes hablar con mucha gente, pero si no, luego al final no sacas ese extracto que sacas de esas reuniones, sacas algo que te lo apoyen, no ha valido para nada. Yo con el tema de presupuestos, primero, responder, él dice 6,5 euros de cada 10. Yo todavía no lo he visto. O sea, como no lo he visto, no puedo decir si eso es verdad o no es verdad. No tengo por qué desconfiar de tu palabra, pero obviamente... Era el mismo porcentaje exactamente obviamente, que existía en los anteriores. O sea, obviamente, hablando de política social. En los anteriores hablando de política no social, había mismo lo que porcentaje. Extremadura necesita. Eso, por lo menos desde nuestro punto de vista. Sube solamente un detalle. Suben las cuantías, pero sin embargo esa referencia de cada 10 euros, la inversión en políticas sociales sigue igual, el 6,5. Es que ¿vale? Se ha incrementado el presupuesto en 82 millones de euros. Sí, ya, pero es que depende de cómo hagamos. Si tú me dices que en políticas sociales es pagar solamente la deuda sanitaria y no reestructurarla para poder hacer más gastos en sanidad, por ejemplo, en lo real que afecta a los ciudadanos, para mí eso no es un gasto social. Es decir, un gasto social es cuando yo puedo hacer... Las próximas semanas ya se va a pagar la renta básica, eso es un gasto social, ¿no? Sí, pero es que se tenía que haber pagado el día 10. Es que vamos a ir pensando de que por no haber hecho una modificación presupuestaria que se podía haber hecho y que se sabía porque los presupuestos están prorrogados, o sea, esto no es una situación nueva, esto no es algo que venga sobrevenido porque ha habido un problema de cualquier tipo, se sabía que los presupuestos están prorrogados y las modificaciones presupuestarias dentro de un presupuesto prorrogado para llevar dinero de un sitio a otro se pueden hacer. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues queremos suponer que ha habido un error en la gestión, en lo que sea, que no pasa nada, errores los cometemos todos, lo que pasa es que este error afecta a muchos ciudadanos y ciudadanas extremeñas que dependen de eso para comer. Y no se puede achacar eso a que es porque no están aprobados los presupuestos, porque entonces ya sí que empiezo yo a decir, bueno, un momento, aquí están jugando con nosotros, porque las modificaciones presupuestarias están para algo. Y se pueden hacer y se pueden diseñar con tiempo y antelación suficiente para que esto no pasara. Bueno. No simplemente, Luis, como quieras, yo simplemente por plantear. A ver, ya que se va a pagar la renta básica, vamos a ponerlo claro. La renta básica se paga una vez que está reconocida, se paga el mes en cuestión, en el mes siguiente, entre el 5 y el 8 de ese mes. Estamos hablando de las que ya están reconocidas. Las que están reconocidas. No de las que se van a reconocer. Las que son las que no se han pagado. Las que no. Sí. Las que no se han pagado han sido todas. Por eso. Las que no se han pagado. Las que no se han pagado. No, vamos a ver. Yo te lo voy a explicar. Si me dejas, te lo explico. Yo te dejo, pero vamos. Las reconocidas, incluso las que se reconocen en el mes en cuestión. Te pongo el ejemplo de lo que ha pasado.
las que se vienen cobrando y tienen derecho a percibirse el mes de enero aún, de los 6 meses. Incluso las que se reconocen en el mes de enero se pagan. El mes siguiente, en este caso, se pagaría en febrero entre el 5 y el 8. Nunca el 10, entre el 5 y el 8. ¿Por qué no se han pagado entre el 5 y el 8? Se pagan automáticamente entre el 5 y el 8, a no ser que haya algún problema de tesorería, que en estos meses de atrás no ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? No que no estén aprobado el presupuesto, no se está culpando a que no esté aprobado. No, te has equivocado. Te has equivocado en ese sentido. Porque eso está en la prensa. Vergeles no habla de que porque no se haya aprobado un presupuesto. Viene todo de que cuando se genera un presupuesto no aprobado, hay que hacer una prórroga de los presupuestos. Y la prórroga de los presupuestos es la que conlleva una serie de trastornos. Tú no lo dijo Vergeles. No. El consejero Vergeles. Se ha hablado, la no aprobación de los presupuestos conlleva que se tenga que proceder a una prórroga presupuestaria, no a una modificación presupuestaria, que son cosas distintas. Pero es que la modificación son cosas distintas. Sobre el presupuesto ya pero que no se necesita una modificación presupuestaria, porque el crédito en este caso de la renta básica, automáticamente como gasto corriente, se automáticamente incorpora en el presupuesto prorrogado. Al tenerse que proceder a una prórroga presupuestaria por no haberse entrado en vigor unos presupuestos aprobados, esa prórroga presupuestaria es la que conlleva que nuevamente se tenga que hacer todo lo que son los pasos procedimentales, ¿vale? La retención de crédito oportuna por parte de la intervención. Termino, Fernando, porque yo creo que es un tema... Es un tema muy importante, pero me gustaría aclararlo. El hecho de la prórroga presupuestaria conlleva de que el plazo del 5 al 8 sea imposible, porque se tienen que hacer las AD, que son los procedimientos de retención de crédito y los pagos. Con lo cual, no es porque no se hayan aprobado los presupuestos, por la prórroga. Por la prórroga presupuestaria. Luis, muchísimas gracias. Y yo he salido encantado también de esta entrevista con vosotros. Ahora seguimos con una cerveza. Hay una cosa que es importante, y es que yo estoy satisfecho, ya por nada que tengo, de tener gente joven tan preparada como vosotros para tener una tertulia de este tipo, tanto hombres como mujeres. De modo que enhorabuena a esta gente joven, que estamos seguros que nos llevarán a buen puerto a esta nación. Sí, que tanto trabajo nos ha costado tener, Esa es nuestra intención, como no puede ser de otra manera, y sobre todo que haya una... Y lo he repetido muchas veces con él, no, pero con Jara sí. Este Podemos de aquí no es el Podemos de allí. Hasta otro miércoles. Muy buena.